parece muy interesante. Creo que hay varias reflexiones. Una es de quienes estuvimos adentro, cómo lo vemos en retrospectiva, y otro es como la imagen que se da afuera, ¿no? Y sobre cómo las partes que tienen un movimiento, para mí no solo era como las redes o las asambleas. Creo que Jonathan se refirió a otra cosa, ¿no? Que era un poco como el pueblo, o podemos pensar las masas, como las personas que antes de que hubiera 132 salían en las marchas antipeña, ¿no? En masa, ¿no? Que llenaban las calles y que la organización política en asambleas intentaba esa representatividad de todas las personas a las que se sentían aludidas, ¿no? Y el 132 pues era como invitar a la inclusión, ¿no? Y había muchas personas que querían estar adentro y que llegaban a nuevas asambleas porque querían formar parte, ¿no? Entonces, como que, bueno, yo creo que también hubo un desbalance, claro, entre esas tres condiciones, como la energía social, ¿no? Para mí, lo de las asambleas, o sea, tienes razón, al final parecía un congreso mini, ¿no? De diputados o senadores con representatividad, no sé. Y claro, y otra cuestión que me parece muy importante que hay que reflexionar es el término de horizontalidad y como poder político comunitario o asambleario, porque no creo que el que reconocer que había diferentes posesiones de capital político, simbólico, mediático, signifique que no había una forma democrática radical, ¿no? O sea, habría que pensar que se dio en otros términos esa construcción política, o sea, no fue así como que todos, es ilusorio pensar que todos son iguales y que todos tienen el mismo voz y voto, ¿no? Porque no era así, ¿no? Y la otra cuestión es que sí creo necesario, sin creer contar una voz, digamos una memoria histórica o algo así, pero ¿qué pasó? ¿No? Porque mucha gente, o sea, y digámoslo por el nombre, ¿no? O sea, se quedaron con la idea de que Atolini, ¿no? Se terminó porque Atolini se vendió a Televisa, ¿no? Y eso como que yo lo he oído mucho en el Vox Populi, o sea, de que fue así, ¿no? Y que fue lo que rompió, ¿no? Y no se conoce todo este proceso. Y la otra cuestión es que para mí el movimiento sí marca la cultura política de un antes y después, ¿no? Tanto las formas de reprimir del Estado, ¿no? Como lo vemos ahora con el nuevo movimiento emergente, ¿no? Que no es tan inclusivo del 24A, ¿no? Pero que se vuelven a usar números, que hay una parte importante, que no creo que sea fetichas, que es importante en lo de las redes sociales, o sea, el que las mujeres digan mi primer acoso, ¿no? Y es una experiencia súper profunda y que marca la vida, y eso no se puede, como, es algo que es algo fantasmal las redes, o sea, sí implican una experiencia material, ¿no? Y ya, bueno, ese es mi comentario. Y bueno, también otra cosa que se debe estudiar es la trayectoria política de los voceros, los que sí pudieron capitalizar como trampolín político, ya sea para un partido político o para diferentes, sin estigmatizar, ¿no? O sea, pudieron, ¿no? Esto los marcó en su trayectoria a mujeres y a hombres, seguramente.